Bienvenido amigo de Test Drive. Hoy desde la sucursal más nueva de Alex S.A. vamos a conocer a la marca Star en detalle. Realmente una marca muy interesante y vamos a conocer toda la línea, pero en este caso le toca el turno a la versión Trail. Tenemos 4 de ellas acá presentes, son todas las versiones y las variantes que tiene este modelo, con una en específico que me llamó poderosamente la atención por las prestaciones y el tamaño sobre todo. Estamos hablando de la SMX 150. Vamos a conocer el proceso de fabricación y ensamblaje de las motos que se hacen acá en Paraguay. Eso es algo que tenemos que destacar y mostrarles el nivel de destaque que hay en eso y también todos los controles de calidad del producto. Así que bueno, arranquemos y conozcamos a las motos de Star Trail. Bueno, y arranquemos a conocerla un poco más en detalle. Primeramente, las versiones más grandes, las más altas que tenemos. Estamos hablando de la versión TR5 200, que es la más aventurera de todas las versiones. Estamos hablando de una moto bastante alta. Fíjense lo que es la altura que tiene. Ya viene calzado con unos neumáticos todoterreno, bien preparado para esa aventura que de repente muchos buscamos, o también para personas que viven en lugares que no tengan caminos asfaltados, por ejemplo, como Asunción o otras ciudades, y tengan que sortear un poco más de obstáculos en su día a día. Es una moto realmente fantástica, con mucha potencia y realmente ideal. Si queremos usarla en un entorno un poco más urbano, tenemos la versión 150, que es esta de acá, que realmente tiene unos neumáticos un poco más mixtos que en la versión anterior que estábamos viendo, ya prácticamente con ruedas cross. En este caso tenemos unas ruedas mixtas muy interesantes también. En las 3 versiones que vamos a ver y vamos a mostrarles, vamos a hacer un destaque sobre lo que es el equipamiento, obviamente, pero primeramente una pincelada para ver qué son las opciones y las variantes dentro de un mismo modelo, dentro de la marca Star. Realmente una moto interesante, una muy buena altura, a diferencia de la versión más deportiva. En este caso ya tiene un portaobjetos en la parte trasera, interesante también para poder llevar las herramientas de trabajo, del uso diario. Tenemos la posibilidad de llevar 2 pasajeros en las motos, con los posapiés, obviamente para los pasajeros de la plaza trasera, que es muy importante también. Vamos a mostrarles también en detalle cómo se fabrican estas motos, pero denme un tiempito todavía, vamos a seguir mirando las motos. Y un destaque que hay que hacer es esta versión. Realmente es una versión parecida a las otras, con algunas pequeñas diferencias que encontramos dentro de lo que es la suspensión sobre todo. En la parte frontal, una pérdida de altura de 2 milímetros hace esa pequeña diferencia, pero la mayor diferencia la encontramos en la horquilla trasera, en la parte de la suspensión trasera, donde encontramos la mayor diferencia entre esta versión y las otras 3 versiones que estamos presentando ahora mismo. ¿Qué nos da eso? Nos da una altura total sobre el asiento mucho más baja, que podría beneficiar a algunas mujeres y por qué no hombres también, que no tengan demasiada altura, pero sí las necesidades de todo lo que nos brinda una moto trail. La gente de Star pensó en eso y lanzó un modelo llamado SMX 150 que nos ofrece eso. Realmente muy cómoda y vamos a estar hablando en detalle. Les sigo mostrando. Bueno, y arranquemos a hablar un poco más técnicamente ahora de lo que nos ofrece la Trail de Star. En este caso vamos a usar la SMX como referencia para empezar a hablar primeramente de la parte baja. Tenemos unas ruedas en aro 19 con rayos, realmente interesante, disco de freno en la parte frontal, la horquilla invertida, y recordemos que en este caso pierde un poquitito de recorrido, 2 milímetros nomás en la parte frontal. Sigue teniendo un buen recorrido para poder usarlo, por ejemplo, en modo off-road, unas cubiertas todoterreno bastante interesantes también. Y algo que me gustó muchísimo y tenemos que hacer un destaque es que viene con faros full LED en lo que es iluminación, también full LED en las luces de giro, y trae también luces de giros en los cubremanos en la parte de arriba. O sea, tenemos mucha visual a lo que es la maniobra que vamos a realizar con esta moto en tecnología LED, tecnología que dura bastante. Entonces es algo bueno, un cambio interesante que metió la gente de Star en los modelos Trail. Dentro de lo que es el manillar nos encontramos con, obviamente, acelerador, tenemos el botón de arranque, botón de corte,
un cargador USB que trae integrado también una brújula por ahí, si nos vamos a hacer un poco de off-road, ¿por qué no? La bocina, los señaleros, sistema de luces, el cebador también presente dentro del sistema. Y es una moto que, como les dije hace rato, es bastante cómoda. Déjenme subirme y fíjense, la altura me da la posibilidad de tener los pies bien puestos dentro de lo que es el piso. No tengo que hacer demasiado esfuerzo para poder quedarme quieto en un semáforo o, por qué no, alguna maniobra donde requiera utilizar los pies al piso. Es una moto para usarla todo el día, una moto muy cómoda, pero algo que tenemos que mostrarles es, por ejemplo, cómo se fabrican estas motos. Sabemos que Alex S.A. son los dueños y representantes de la marca Star en Paraguay y se encargan también de la fabricación, construcción y ensamblaje de estas motos. Cuando decimos ensamblaje, la gente se imagina, son motos que vienen totalmente construidas y se arma como un Lego para poder sacarlas al mercado. Gratamente sorprendido, les digo que no. Yo visité la fábrica y déjenme mostrarles. Bueno, y aquí es donde arranca la historia de esta moto que vamos a probar hoy. Quería aprovechar y mostrarles, contarles un poco lo que es todo el proceso que lleva esta moto. Mucha gente se imagina que ensamblar una moto en nuestro país es algo sencillo, que vienen como piezas de Lego, digamos, y una las va armando haciendo así la moto. Pero no es así. Todo el proceso es algo bastante delicado y que lleva bastante construcción en nuestro país. Algo muy agradable que me gustó conocer y verlo en detalle. Como vimos acá, es el lugar donde llegan las piezas, se van desarmando, se va armando cada moto de acuerdo a la cantidad de piezas que necesitan, se califican de acuerdo al tipo de producto que van a ir construyendo en ese día y luego pasa a este sector, que es lo más interesante. Les muestro, vengan. Bueno, y es así como llegan algunas de las piezas de la moto. Fíjense, caños crudos prácticamente, sin mucho trabajo. Y todo el trabajo se realiza aquí, que es donde me encontré con una de las mayores sorpresas en una ensambladora, en una fábrica de motos, en la fábrica de Alex S.A., en la fábrica de las motos de Star. Esto que vemos acá son los modelos y diferentes tipos de chasis que se utilizan para cada uno de los productos que presenta la gente de Star cuando va a hacer una moto. Fíjense, son diferentes chasis, en este caso pintados en amarillo porque son solamente muestras de cómo se deben construir algunas de las horquillas, por ejemplo, que van a ser utilizadas en las motos. Ese proceso se realiza aquí más adelante, donde les voy a mostrar ahora mismo. Vamos a mirar. Bueno, llegamos al sector de matriz y soldadura. En este lugar se preparan los materiales, se doblan los caños de acuerdo a la necesidad o al tipo de chasis que se va a fabricar. Luego pasa a la sección de soldadura, donde se hace obviamente todas como para que quede ya listo el chasis para pasar al sector de pintura. Mucha técnica, y es aquí donde se hace los diferentes controles de montura, por ejemplo, para que calcen bien todos los tornillos, para que todo el chasis esté bien configurado, para que cuando llegue a la siguiente parte de la fábrica no se encuentren con inconvenientes de que no monta bien el motor, no coinciden los agujeros y ese tipo de cosas. Conforme, no conforme. Vamos allá. Bueno, y otro de los procesos que me llamó poderosamente la atención es justamente el proceso de pintura. Estamos hablando de un sistema de pintura en polvo, algo que se utiliza muchísimo a nivel internacional para darle un nivel de acabado diferente y, por sobre todas las cosas, la durabilidad que necesitan motos que van a estar rondando el día a día. Acá tienen las piezas crudas, luego ya están allá con el polvo para pasarlo nuevamente al horno, donde se termina el proceso dándole ese nivel de acabado que vemos que brilla bastante y de repente no entendemos por qué. La durabilidad y obviamente la resistencia de la pintura es uno de los puntos críticos en toda construcción de moto y la gente de Star lo sabe. Por eso usan este método de pintura. ¿Qué nos da esto? No se raya. Impresionante. Garantía de por vida. Seguimos. Una vez que las piezas salen de la línea de fabricación, de montaje, de soldadura, llegan a este punto donde están esperando su turno para entrar a la línea de montaje. Realmente interesante cómo llegaron hasta acá. Fue uno de los procesos que a mí me sorprendió, que la gente de Star lo hace en completo dentro de nuestro país. O sea, son funcionarios paraguayos los que crearon esto que vemos acá. Para seguir luego con el proceso, les muestro. Y llegamos a uno de los puntos críticos, el lugar donde están los motores ya listos para entrar a la línea de montaje. El famoso casamiento, como se le llama, la unión del chasis con el motor para entrar a la línea ya de ensamblaje final. Miren lo que son estos motores. Vamos a la línea.
Bueno, seguimos dentro de la línea de montaje y fíjense, los chasis ya se encuentran sobre esta línea donde se van desplazando de acuerdo al tipo de equipamiento que ya tienen en los mismos. En este caso, ya se le puso el carburador y ya se le puso el mazo de cables. El mazo de cables se ve como esto antes de entrar a la moto y el carburador, obviamente así, que en este caso ya está puesto. Sigue la línea de proceso. Vamos. Bueno, llegamos a la línea de montaje. Fíjense, los chasis, como lo habíamos visto, llegan, se ponen en aquella parte del inicio donde le agregan ya las ruedas traseras y algunos de los elementos de frenado, por ejemplo, a la parte trasera. Luego llega a este sector donde se aplican ya todo lo que es la línea de escape, algunos de los cabos de acelerador y freno, y en esta parte ya van iniciando con el montaje de los plásticos. O sea, toda la moto va tomando la forma final en este sector para llegar al final de la línea de montaje, donde vamos a mostrarle el siguiente proceso. Vamos. Bueno, y así va llegando al final de la línea de ensamblaje y fíjense, prácticamente una moto lista para salir a rodar a las calles. Pero falta un solo proceso más para que esté 100% terminada y es uno de los más importantes que lo hacen aquí en la fábrica de Alex. Voy a mostrarle cuál es. Bueno, y llegamos a la parte de control de calidad y ajustes finales. Como vemos, esta ya está totalmente terminada y recibiendo los últimos ajustes como para pasar a la línea de pruebas. Se hace la prueba de los faros, la prueba del motor, prueba de freno. Les vamos a mostrar cómo se realiza eso después de este sector donde se termina los últimos detalles de la moto que va a salir al mercado. Ya con chapa, ¿eh? Bueno, y llegamos al final del proceso donde entran a un banco de pruebas, donde en el primer puesto se mide el peso de la moto sobre el eje delantero, después se hace una medición de la moto sobre el eje trasero, se toman los códigos de barras sobre esta moto específica como para poder tener toda la información de que el producto esté totalmente terminado con todas las reglamentaciones que fueron hechas de fábrica. Le mostramos el proceso. Bueno, el segundo puesto del banco de pruebas es justamente probar que esté bien la fuerza del motor, que acelere bien la moto, y eso es lo que van a probar ahora mismo. Bueno, el siguiente puesto, la eficacia del frenado. Algo muy importante en una motocicleta es poder frenar bien. Y aquí justamente se hace la prueba de eso. Aprieta este botón, prueba la eficacia del freno. La moto tiene que frenar con toda la fuerza y una vez que se hace esa medición, aparece el OK en ese sector para pasar a la eficacia del freno trasero. Ahora presiona nuevamente, vuelve a acelerar la moto y tiene que hacer todo el frenado de una manera o con una potencia para poder pasar el nivel de certificación que tiene Star para este modelo. Bueno, y otro de los procesos es medir la cantidad de emisiones que tiene la moto. Se hace con ese sistema que está ahí y nos avisa también en el sistema cuánta emisión está generando, si está dentro de los parámetros normales para poder pasar la prueba. Bueno, y así va llegando al final del proceso o la línea de ensamblaje para quedar aquí en el depósito hasta que llegue a las distribuidoras de Alex S.A. o los locales donde van a ser comercializadas. Y bueno, volvemos a lo divertido. Vamos hasta Alex para hacer las pruebas. Bueno, ya ahora que conocemos cómo se fabrican y cuáles son los procesos de ensamblaje que tienen este tipo de motos, hablemos un poco de lo que es el consumo, por ejemplo. Por las pruebas que hicimos, sabemos que este tanque tiene 12 litros de capacidad y un tanque en un uso urbano te estaría durando aproximadamente unas 2 semanas. O sea que estamos hablando de un consumo semanal de unos 30.000 guaraníes, cosa que es bastante eficiente, más todavía si tenemos que transitar o movernos, hacer nuestro trabajo por las calles de Asunción o las calles de las ciudades que son muy transitadas. Pero también tiene las prestaciones como para poder hacer un poco de off-road, movernos por caminos adversos de repente. Una caja de velocidades de 5 marchas, lo que nos ofrece una un muy buen régimen de marcha en cada una de ellas, con un motor que nos entrega una muy buena potencia. Como vimos en el banco de pruebas, se hacen todos los tests para ver que los motores tengan la suficiente potencia y sobre todo también una capacidad de frenado para poder llevarnos de manera segura a cualquier lugar. Interesantísima, realmente una muy buena oferta y una muy buena opción
si estamos buscando un vehículo para el día a día que sea bien económico. Seguimos. Bueno, aquí pusimos a una New Desert y a la SMX una al lado de la otra desde la parte de atrás para darnos cuenta y mostrarles cuál es la diferencia, porque en esencia tenemos las mismas motocicletas, pero fíjense lo que es la altura que tiene la New Desert comparando con la SMX. O sea, es ahí donde encontramos esa pequeña gran diferencia y una moto apta para ciertos públicos que por ahí no necesita una moto demasiado alta o no tiene las capacidades de poder manejar una moto demasiado alta. Es mucho más fácil si tenés un contacto directo con el piso, en muchos casos cansa menos también. Perdés en lo que es tal vez la altura o el despeje para cierto tipo de uso, pero ganás en otros sectores. Así que para dos públicos diferentes, una moto bastante interesante. La diferencia la encontramos aquí, fíjense, donde está la parte de la suspensión, como tiene un recorrido más largo y se nota también en donde está el anclaje del mismo. Muy interesante, fíjense. Bueno, y arrancamos la prueba de manejo. Estamos en la SMX 150, una de las trail que nos presenta la gente de Star. Realmente una moto muy interesante. Estamos en el medio del tráfico de Asunción haciendo esta prueba de manejo y vamos a ver cómo se comporta. Realmente una moto interesante para el uso del día a día. Vamos a hacerle una aceleradita. Súper bien, y la suspensión acompaña bastante porque mira que estamos en una zona bastante complicada de la ciudad donde tenemos calles realmente poseadas. La moto se siente bastante estable dentro de todo. Es una moto bien maniobrable, fíjense. Cuando uno se acostumbra a andar en este tipo de vehículos, más todavía teniendo la seguridad de andar en una moto más baja al piso, lo que nos da también un poco de tranquilidad en el caso de que vayamos a tener que acostumbrarnos a manejar motos con este modelo. Así que una moto muy interesante y una muy buena opción, Vamos a probar la capacidad de frenado. Clava bastante bien freno, No sé si se llegó a ver ahí eso, pero es una moto que acelera bastante bien. Los espejos retrovisores todavía no acomodé, pero tienen buena visual hacia la parte trasera. No tienen esa vibración dentro del espejo que podemos llegar a encontrar de repente en algunos modelos. Se ve bastante bien, buena visual hacia la parte trasera. La posición de manejo es extremadamente confortable. Realmente, si necesitamos una moto para andar todo el día y que no nos canse la espalda, que no nos canse las piernas, que no se sienta demasiado ancha, creo que es una muy buena opción. El acelerador es bastante reactivo, el freno clava muy bien las ruedas traseras y obviamente siempre el freno de seguridad, el de adelante. Freno de disco en la parte delantera, algo que hay que destacar, es muy importante. Realmente un andar agradable, se siente una moto sólida en la construcción, con buenos materiales como lo vimos en la fábrica, tanto así que justamente hablando con la gente de Alex SA de la marca Motostar, me dijeron, este chasis tiene garantía de por vida. O sea, el chasis como chasis no debería fallar por ningún motivo. Tiene un muy buen sistema también de pintura para evitar la corrosión, cosa que es súper importante. Aguantar el paso del tiempo en un producto como este es algo que necesitamos. Así que tenemos un producto de primerísima calidad. Y fíjense, tan cómoda que puedo ir haciendo un test y hablando con ustedes mientras que pruebo. Nos vemos. Bueno, seguimos haciendo las pruebas de manejo. Vamos a ver cómo se comporta en un Superman. No, mentira. Esas cosas no tienen que hacer. Es una moto agradable, es una moto que se comporta bastante bien. Fíjense, acabo de pasar una lomada que no vi. Y no se pierde absolutamente nada de control dentro del producto. Bien sólida, estable. Y cuando uno se acostumbra a manejar este tipo de motos, lo que primero me doy cuenta, como dije hace rato, es el nivel de confort que tiene el asiento. El material del asiento también es algo que me gustó bastante. Tiene esa tela que es para que no te deslices sobre el mismo. O sea que podés viajar muy tranquilamente
y la moto se siente que tiene mucha estabilidad. Si no, no podría soltarle el manubrio. Seguimos. Ya me estoy divirtiendo. Bueno amigos, y así vamos llegando al cierre de un capítulo más. Una prueba bastante interesante y muy contento de poder mostrarles algo de lo que es la industria nacional. Realmente esta moto no es solamente una moto, es trabajo para el pueblo paraguayo y eso es algo que hay que destacar y está muy bueno. Obviamente también nos encontramos con un producto muy interesante para un público que busca la economía, que busca moverse de manera eficiente por nuestras ciudades, por nuestros pueblos también, ¿por qué no? Porque tiene buenas capacidades off-road. Estamos hablando de un tanque de combustible de 12 litros, lo que según el cálculo que hice podría darnos para unos 400 kilómetros sin problema. Recordemos también la motorización es de 150 centímetros cúbicos atado a una caja de velocidades de 5 marchas muy ágil. Se siente muy bien en el andar, es realmente una moto muy cómoda. Recordemos que tiene un asiento un poco más bajo que las otras versiones, que si estamos buscando o somos de una estatura un poco más baja que otros, por ahí es una moto bastante conveniente. Es una moto con muchísimo éxito en nuestro país. Recordemos, la serie de motos Trails de la marca Star es la moto más vendida en nuestro país dentro de lo que es el segmento. Presente desde el 2001 con este modelo, cosa que también habla del éxito que está teniendo a nivel país, porque vimos muchísimas también circulando en otras ciudades, en otros lugares, en otros puntos de nuestro país, muy importante. Y para terminar, obviamente tenemos que hablar de lo que es la garantía que ofrece la gente de Motos Star en lo que respecta al chasis. Ellos nos dan una garantía prácticamente de por vida de que el chasis no va a deteriorarse de manera automática. O sea, si tenemos un accidente, obviamente sí, pero el chasis como chasis no debería perder ningún tipo de rigidez o entrar en corrosión, porque realmente tiene un sistema o un tratamiento de pintura que lo hace muy resistente. Y como siempre les digo, si quedó alguna consulta, no duden en escribirnos. Siempre estamos leyendo y respondiendo a todos los mensajes que nos mandan. Test Drive Pereira en nuestro Instagram, Test Drive Paraguay en nuestro Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Siempre nos ayuda a seguir creciendo y a poder traerles más contenido para que puedan tomar una decisión bien informados a la hora de hacer esa compra tan importante. Y bueno, nos vemos la próxima con otro test, tal vez del auto o moto que vos estás buscando. Chao.